Hola amigos y amigas, antes de empezar con este segundo tutorial que les comparto esta semana, espero que se encuentren bien y que les haya gustado el primer vídeo que les compartí de este proyecto que es la blusa de flecos. Si es así, déjenme sus likes y sus comentarios para saber sus opiniones respecto a este nuevo proyecto que lo he tejido con mucho gusto y que de igual manera lo he compartido con ustedes. Por tanto, no se olviden de dejarme sus likes y sus comentarios a la vez que las personas que no estén suscritas se suscriban para que reciban notificación de los próximos tutoriales que iré subiendo. Hace un par de días les compartí el primer paso, digamos la primera parte de este proyecto que es la blusa de flecos. Y hoy les traigo el segundo tutorial, el segundo paso a paso de este proyecto. Es una blusa veraniega con una apertura normal en el cuello. En esta parte de arriba de la blusa vamos a estar tejiendo una fila de puntos altos y otra fila de casilla. Van a ver que es una puntada muy sencilla que incluso las personas principiantes van a poder tejerla sin ningún problema. Por debajo de la sisa, bueno, más bien justo por debajo del pecho, vamos a tejer estas dos filas de cuadrados, que son los cuadrados del vídeo anterior que les compartí. Y por último, en esta parte de abajo, desde la cintura hacia el largo que nosotros queramos darle, vamos a estar colocándole estos flecos. El detalle de los flecos le da un toque especial y único a la blusa. Esta blusa la vamos a tejer en dos partes. La parte de la espalda, la parte trasera y la parte delantera. Para adaptar y poder tejer la blusa en cualquier medida que queramos y necesitamos, debemos tomarnos la medida circular, es decir, por encima del pecho, del busto, nos tomamos la medida en círculo y esa medida la tenemos que dividir en dos. Una parte será la espalda y otra parte será el frente. En mi caso, mi medida circular por encima del pecho es de 108 centímetros, unas 42 pulgadas y media. Por tanto, a la hora de tejer las dos partes, para la parte de la espalda, de costado a costado, 54 centímetros y para la parte delantera, otros 54 centímetros. El total de la blusa, desde aquí, desde el hombro hasta esta parte de los flecos, mide 70 centímetros de largo. La blusa la vamos a comenzar tejiendo por estas filas de cuadrados, que en total tenemos que crear dos filas. Una fila, que cada fila en mi caso tiene 4 cuadrados en la parte delantera y otro 4 cuadrados en la parte de la espalda. Los materiales que yo he utilizado para tejer la blusa son los mismos que les mostré en el tutorial del cuadrado. Es este hilo 100% algodón que tiene un grosor para tejerlo con una aguja de 2 hasta 3,5 y yo estoy utilizando la aguja de 3,5. También necesitaremos una cinta métrica, unos ganchos, marcadores y las tijeras. Y el total del hilo que yo he gastado, que he empleado para esta blusa, ya le digo, en una talla grande, que es una talla L, han sido unos 271 gramos. Durante el paso a paso, en la medida que vayamos avanzando con cada parte del tejido para formar la blusa, les iré midiendo y detallando exactamente en base a qué medidas yo he ido tejiendo cada una de las partes, así como de qué manera ustedes tienen que calcular para poder adaptar el proyecto a las medidas y al gusto de cada uno. Con este paso a paso tan detallado, estoy completamente segura que incluso las personas que no tengan mucha experiencia en tejer ropa y que recién estén comenzando, la van a poder sacar adelante, la van a poder tejer sin ningún problema. Así que espero que les guste este proyecto de esta blusa veraniega con el detalle de los flecos y que se animen a tejerla. Sin más, les dejo ahora con el paso a paso. Vale, comenzamos con el paso a paso y lo primero que tenemos que hacer, según les acabo de explicar en la introducción, es tejer la primera fila de cuadrados. En total, cada parte de mi blusa va a tener 4 cuadrados juntos. 4 cuadrados para la parte delantera y 4 cuadrados para la parte de la espalda. Esta parte de los cuadrados la vamos a tejer exactamente igual, tanto para la parte delantera como para la parte trasera, la parte de la espalda. Entonces, por aquí tenemos el cuadrado que tejimos en el tutorial anterior. Una vez que tenemos un primer cuadrado, que es el cuadrado de inicio,
a partir de donde vamos a ir tejiendo el resto y los vamos a ir uniendo, tenemos que tejer un segundo cuadrado, que yo ya lo tengo adelantado por aquí. Entonces, el segundo cuadrado lo tenemos que tejer exactamente igual que el primero, lo único que no vamos a cortar la hebra, ya que tenemos que unir este cuadrado a este primero que tejimos. Entonces, para empezar a unir este cuadrado con este primero, nos tenemos que desplazar en la esquina, en el centro, y para ello, igual que hicimos en la vuelta anterior del cuadrado, nos vamos a desplazar con los puntos rasos. Vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta el centro de la esquina, incluyendo la esquina. Aquí mismo, en el espacio de las dos cadenetas, tenemos que hacer un punto deslizado, un punto raso. Y ya estamos en el centro de la esquina. Ahora vamos a tejer dos cadenetas. Se tienen que fijar que los dos motivos queden por el derecho. La unión se va a hacer por el derecho. Entonces, tomamos esta esquina de este cuadrado y vamos a insertar en el espacio de las dos cadenetas y aquí mismo sacamos hebra y vamos a tejer un punto bajo. Así, de esta manera. Jalan bien la aguja para que se quede bien cerradito el punto. Tejemos dos cadenetas y nos venimos al cuadrado que tenemos en la mano. Insertamos en el primer espacio y tejemos un punto bajo. Dos cadenetas. Ahora nos vamos al otro cuadrado, al primero, y en el primer espacio insertamos y tejemos punto bajo. Dos cadenetas. Nos venimos al cuadrado que tenemos en la mano, al siguiente espacio y tejemos punto bajo. Dos cadenetas. Nos vamos al otro cuadrado, al siguiente espacio. Tienen que tener cuidado de no saltarse los espacios. Este primero está tejido, pues nos vamos al segundo. Entonces, simplemente insertamos y tejemos un punto bajo. Ahora, dos cadenetas. Nos venimos al cuadrado que tenemos en la mano, al siguiente espacio y tejemos punto bajo. Esta es la unión que vamos a ir haciendo en todo este lado. Dos cadenetas. Al siguiente espacio en el otro cuadrado, que es este de aquí, tejemos punto bajo. Dos cadenetas. Nos venimos a este cuadrado y tejemos punto bajo. Dos cadenetas. Y ahora nos tenemos que venir al espacio que hay en la esquina entre los grupos de puntos altos. Entonces tejemos el punto bajo, dos cadenetas y nos vamos a la esquina del otro cuadrado. Aquí vamos a tejer ahora un punto raso, un punto deslizado, ya que tenemos que finalizar la unión en esta esquina. Entonces insertamos, sacamos y sacamos por este otro punto. Una cadeneta para asegurar, apretamos bien y con esto ya hemos terminado la unión. Así es como nos tienen que quedar los dos cuadrados unidos. Al estirar el tejido, si se fijan, no se nota dónde hemos hecho la unión. Ahora tenemos que cortar el hilo y después tenemos que hacer un tercer cuadrado exactamente igual. Tejemos el cuadrado completo con las dos filas de puntos altos y después lo unimos a estos dos, es decir, uno de los lados hay que unirlo en este lado hasta tener la fila necesaria de cuadrados. En mi caso son 4 cuadrados, entonces tengo estos dos, corto el hilo y hago otros 2 cuadrados también unidos de esta manera. Termino y les muestro cómo vamos a seguir. Bueno, yo por aquí ya tengo los 4 cuadrados unidos, 1, 2, 3 y 4. Así es como nos tiene que quedar la fila de los cuadrados. Les subo un poco la cámara para que lo puedan ver mejor. ¿Ven? Esta es la fila de cuadrados. De lado a lado es la medida que yo necesito de un costado a otro costado. Entonces ya tenemos la primera fila tejida. Una vez que tenemos esta primera fila, ahora tenemos que tejer una segunda fila y tenemos que ir uniendo esa segunda fila a esta primera. Voy a tejer el siguiente cuadrado y ahora les sigo mostrando cómo vamos a ir uniendo los cuadrados para formar la segunda fila. Por aquí tengo ya el primer cuadrado de la segunda fila para empezar ahora a unir. Nos vamos a desplazar con puntos deslizados hasta esta esquina y una vez que estamos en el centro simplemente dos cadenetas, tomamos esta esquina y vamos a tejer un punto bajo. Jalamos bien para que no quede espacio, dos cadenetas, nos vamos al siguiente espacio del cuadrado que tenemos en la mano y tejemos punto bajo. Dos cadenetas, nos vamos al otro cuadrado, al primer espacio y tejemos un punto bajo. Dos cadenetas en este cuadrado que tenemos en la mano, punto bajo.
2 cadenetas, al otro cuadrado, en el siguiente espacio, un punto bajo, 2 cadenetas, nos vamos al último espacio del otro cuadrado, 2 cadenetas, nos venimos al espacio en la esquina de este cuadrado, punto bajo, 2 cadenetas y ahora nos vamos a la esquina, a este primer cuadrado en la esquina. Ahora tenemos que insertar nuevamente y tejemos un punto deslizado, es decir que sacamos por todo, sacamos y sacamos. Jalamos bien, una cadeneta para asegurar y ya podemos cortar el hilo. De esta manera nos queda este cuadrado unido para empezar la segunda fila. Como ven, la unión es exactamente igual que en este otro lado. Entonces, ahora vamos a tejer el segundo cuadrado de esta segunda fila y lo tenemos que unir en esta parte. Por aquí tengo otro cuadrado más, entonces este cuadrado lo tenemos que unir a este y a este, es decir, que tenemos que unir dos laterales. He terminado deslizándome hasta el centro de la esquina con los puntos rasos. Entonces vamos a tejer las 2 cadenetas al aire, tomamos el otro cuadrado al que nos vamos a unir y tejemos en la esquina un punto bajo. 2 cadenetas, nos venimos a este cuadrado, tejemos un punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas, nos vamos al otro cuadrado, un punto bajo, 2 cadenetas y venimos nuevamente a este cuadrado, un punto bajo, 2 cadenetas y así tenemos que seguir uniendo hasta llegar a esta esquina. Cuando lleguemos a esta esquina de este cuadrado, tejemos las 2 cadenetas y nos venimos a esta esquina, que es el lateral que venimos uniendo. Tejemos un punto bajo. Como ven, este lado ya queda unido a este otro, esquina con esquina, esquina con esquina. Entonces este ya está unido. Ahora con las 2 cadenetas vamos a unir directamente en esta otra esquina, que es el segundo cuadrado de la primera fila. Entonces insertamos y aquí tejemos el punto bajo. 2 cadenetas y nos venimos al primer espacio del cuadrado que estamos uniendo. Punto bajo, 2 cadenetas, nos vamos al primer espacio del otro cuadrado. 2 cadenetas, nos venimos al siguiente espacio de este cuadrado y así hasta llegar a esta otra esquina. Hemos llegado a la esquina, he tejido el último espacio de este cuadrado y ahora me toca tejer justo en esta esquina. Entonces, aquí vamos a tejer un punto bajo en esta esquina, 2 cadenetas y nos vamos a la otra esquina, que es esta de aquí. Insertamos en esta esquina y tenemos que hacer un punto raso, un punto deslizado para cerrar. Sacamos y sacamos. Una cadeneta para asegurar y de esta manera quedaría la unión. Así es como queda la unión. Estos hilos los tenemos que rematar, pero sería así. Aquí ahora cortamos el hilo y nos quedan tejer, en mi caso, 2 cuadrados. Voy a tejerlo y de la misma manera que acabamos de unir este cuadrado, tenemos que unir el resto de cuadrados. Vale, yo por aquí ya tengo mis 2 filas terminadas de cuadrados. De esta manera es como nos ha quedado. Una vez que tengamos estas 2 filas de cuadrados, ahora tenemos que empezar a tejer hacia arriba, hacia la sisa. Yo por aquí tengo la parte de la espalda completamente terminada y les voy a mostrar todo lo que llevo avanzado. De esta manera pueden ver mejor de qué manera tenemos que seguir tejiendo ahora. Esta es la primera fila, la segunda fila de cuadrados y a partir de aquí, como ven, tenemos que tejer con estas 2 filas. Una fila de casillas, que es esta fila con los espacios, y otra fila de puntos altos. Entonces estas 2 filas la tendremos que ir repitiendo a lo largo de toda la labor, es decir, lo que nos queda de labor la tenemos que seguir repitiendo. Entonces, para comenzar ahora a tejer la primera fila, que es esta fila de casillas, primero tenemos que levantar una fila de puntos bajos desde un costado a otro costado. Por encima de los cuadrados tenemos que levantar una fila de puntos bajos. Van a ver que es muy sencillo y que se trabaja muy rápido. Entonces retomamos nuestras 2 filas de cuadrados y empezamos en una de las esquinas. En esta misma esquina, en el espacio de las 2 cadenetas, vamos a anudar el hilo y vamos a empezar a levantar los puntos bajos. Hacemos un nudo para que la labor se quede bien asegurada. Y ahora en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo
Y ahora encima de estos 4 puntos altos tenemos que tejer un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a ir insertando en cada punto y tejemos un punto bajo encima. Así, de esta manera. En el espacio de las 4 cadenetas vamos a tejer 3 puntos bajos. Dentro de estos espacios nos toca tejer 3 puntos bajos. El siguiente punto que sigue es este punto bajo. Encima de este punto bajo tejemos otro punto bajo. Y nuevamente en este espacio tejemos 3 puntos bajos. En todos los espacios iremos tejiendo 3 puntos bajos. Y encima de los puntos bajos, estos puntos bajos, tejemos un punto bajo. Nuevamente en el siguiente espacio 3 puntos bajos. Encima de punto bajo un punto bajo. Y nos queda este último espacio que lo tejemos con 3 puntos bajos, que es el último espacio del primer cuadrado. Con esto ya tenemos levantado los puntos bajos del primer cuadrado. Ahora encima de estos puntos altos tejemos los 4 puntos bajos, igual que tejimos aquí al comenzar. Entonces aquí encima del primer punto alto tejemos punto bajo. Y en los 3 restantes lo mismo. Aquí como tenemos los puntos deslizados tejidos encima de los puntos altos, para que sea más fácil insertar la aguja, pueden insertarlo por estas hebras que tienen por detrás. Es decir, no desde aquí, porque aquí el punto está bastante apretado, sino en estas hebras, en estas 2 hebras que quedan como en el costado. Entonces aquí por detrás insertan en estas hebras y tejen el punto bajo. 2, 3... y en el siguiente 4 puntos bajos. Ahora nos toca el espacio en esta esquina. Aquí vamos a tejer un punto bajo. Antes de saltarnos al siguiente cuadrado tenemos este pequeño espacio que se nos creó al unir los 2 cuadrados. Entonces en este espacio vamos a insertar y también nos toca hacer un punto bajo. Y de esta manera tenemos ya levantado los puntos bajos en este primer cuadrado. De la misma manera tenemos que ir haciendo los puntos bajos en el resto de cuadrados. Entonces en esta esquina nos toca tejer punto bajo. Encima de cada punto alto de la vuelta anterior tejemos un punto bajo, o sea que hacemos 4 puntos bajos. En este espacio 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Encima del punto bajo tejemos punto bajo y nuevamente en este espacio 3 puntos bajos. Encima de los 4 puntos altos nos toca tejer 4 puntos bajos, 4 puntos bajos. En el espacio de 2 cadenetas entre puntos altos y puntos altos, ahí vamos a tejer un punto bajo. Y con esto ya tenemos también el segundo cuadrado. Aquí tenemos ahora el espacio que une este cuadrado con este otro. Entonces, antes de tejer en la esquina del siguiente cuadrado, aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 porque el espacio es más grande que este otro donde hicimos solamente 1. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y a partir de aquí seguimos con la misma secuencia. En la esquina, entre puntos altos y puntos altos, tejemos un punto bajo y encima de los puntos altos, punto bajo. De esta manera vamos a seguir hasta llegar al final. Tenemos que repetir la secuencia que les acabo de mostrar hasta llegar a la esquina del último cuadrado. Después de tejer los 4 puntos bajos encima de los puntos altos, aquí en esta esquina, en el espacio de las 2 cadenetas, solamente vamos a hacer un punto bajo. De esta manera nos va a quedar este lado recto. Como ven, con un punto bajo queda el lado del cuadrado recto, se mantiene recto. Y con esto ya hemos terminado la fila de puntos bajos. Por encima de los cuadrados, así nos tiene que quedar desde un costado hasta el otro costado. Las siguientes 2 filas que vamos a tejer son las que tenemos que ir repitiendo una y otra vez hasta llegar a la altura de la sisa. Entonces vamos a subir con 3 cadenetas que forman el punto alto más una cadeneta de separación. En total tenemos que subir con 4 cadenetas. Giramos la labor y vamos a hacer un punto alto. Para ello nos vamos a saltar el siguiente punto bajo y en el que sigue tejemos el punto alto normal.
De esta manera tenemos dos puntos altos separados por una cadeneta. Una cadeneta de separación, tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto bajo y en el que sigue tejemos punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada, nos saltamos un punto bajo y en el siguiente otro punto alto normal. Así tenemos que seguir toda esta fila. Una cadeneta, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadeneta, nos saltamos un punto y en el que sigue punto alto normal. De esta forma se nos crea lo que es la fila de las casillas. Así nos tiene que quedar. Una cadeneta de separación, nos saltamos un punto en el que sigue un punto alto. Cuando llegan al final de la fila, si no se han saltado ningún punto bajo en la fila anterior, les tienen que quedar justo dos puntos bajos. Entonces tomamos lazada, nos saltamos este punto y el último, que sería el primero que tejimos en la esquina, ahí tejemos el punto alto. Como ven, hemos finalizado en la esquina con un punto alto. Ahora vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tiramos el tejido y vamos a tejer ahora la segunda fila del patrón. Entonces en esta fila simplemente tomamos lazada y en este espacio insertamos y tejemos un punto alto. Tomamos lazada, encima del punto alto insertamos y tejemos punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente espacio de una cadeneta insertamos y tejemos punto alto. Tomamos lazada, encima del punto alto, insertamos la aguja a través de las 2 hebras, sacamos y tejemos punto alto normal. En esta fila tenemos que levantar puntos altos. Simplemente tomamos lazada y tejemos un punto alto en cada espacio y un punto alto encima de cada punto alto de la fila anterior. Así de sencillo. Esta es la segunda fila que tenemos que tejer hasta llegar al final. En el espacio tejemos punto alto y encima del punto alto un punto alto. De esta manera, si se fijan, estamos recuperando todos los puntos que corresponden con los puntos bajos para que en la siguiente fila que nos toca volver a repetir la fila de las casillas podamos tejer un punto alto, nos saltamos uno y otro punto alto en el siguiente. Vamos a llegar al final de la fila, les muestro cómo finalizamos y cómo comenzamos nuevamente la fila número 1, que es la fila de las casillas. Y a partir de ahí ustedes ya pueden ir tejiendo hasta llegar a la altura de la sisa, ya que es repetir todo el rato estas dos filas. Llegados al final de la fila, tejemos el punto alto encima de este punto alto, tomamos lazada, dentro de este espacio en la esquina tenemos que tejer un punto alto, tomamos lazada y en la tercera cadeneta tenemos que tejer el último punto alto. Entonces en la esquina nos toca tejer 2 puntos altos. Como les he dicho, a partir de aquí y hasta llegar a la altura de la sisa, tenemos que repetir estas dos filas que les acabo de mostrar, la de las casillas y la de los puntos altos. Entonces, para comenzar la fila de las casillas, tenemos que volver a subir con 3 cadenetas de subida más una, en total 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta a la labor, tomamos lazada, nos saltamos este punto y en el siguiente tejemos punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue un punto alto. De esta manera se nos están formando las casillas. Una cadeneta al aire, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue punto alto. Una cadeneta, tomamos lazada, nos saltamos un punto y en el que sigue punto alto. Así, de esta manera tenemos que seguir. Vamos a seguir con estas dos filas repitiendo hasta que cada uno tengamos la altura que necesitamos, hasta llegar a la sisa. Por aquí yo tengo la parte de la espalda ya terminada, entonces les puedo decir exactamente cuántas filas he tejido para mi medida. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filas. 12 filas que suman, a ver en centímetros, 11 centímetros. Justo desde la fila de las casillas
hasta la última, la sisa, son 11 centímetros, poco más de 4 pulgadas. Ustedes tienen que tejer hasta tener la medida, la altura que ustedes precisan. Termino esta parte y les muestro cómo vamos a separar la sisa para seguir tejiendo la parte de la espalda y el frente. Hasta la sisa se tejen las dos partes iguales, es decir, que ustedes tejen las dos filas de cuadrados y esta parte de la sisa, tanto para la espalda como para la parte delantera es exactamente igual, o sea que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo dicho, voy a seguir y ahora seguimos viendo cómo vamos a separar la sisa. Y así es como nos tiene que quedar tejida esta parte hasta la sisa. Ahora el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es la división para sacar las sisas y seguir tejiendo solamente con la espalda o el frente, según la pieza que estemos tejiendo. Entonces, como yo ya tengo una parte adelantada, que es la parte de la espalda, les voy a medir para que vean exactamente cuántos centímetros y cuántos puntos he dejado yo en la parte de las sisas, en un lado y en otro. La cinta métrica, y como ven son 4 centímetros lo que yo he dejado en la parte de la sisa, 4 centímetros, 1,5 pulgadas. Y lo mismo en este otro lado. En esta otra sisa tenemos que tener los mismos puntos, justo 4 centímetros. De acuerdo, estos 4 centímetros suman 10 puntos. Vamos a hacer la división en la parte que estamos tejiendo y vamos a poner un gancho. Vamos a contar en mi caso 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el punto número 11 voy a poner el gancho, que es donde tengo que empezar a tejer. Y otros 10 puntos en este otro lado. 2, 4, 6, 8, 10. En el punto número 11 pongo el gancho. Ustedes, para sacar la medida de su sisa, simplemente se ponen la cinta métrica debajo del brazo y se miden. Y esa medida que obtengan la tienen que dividir entre dos. En mi caso son 8 centímetros en total lo que tiene mi sisa debajo del brazo. Entonces ustedes hacen exactamente lo mismo. Se miden y esa medida la dividen entre dos. La mitad le calculan en la pieza de la parte delantera y la otra mitad en la parte de la espalda. Entonces aquí vamos a hacer una cadeneta, damos la vuelta y en cada uno de estos puntos hasta llegar al gancho, es decir, en los 10 puntos tenemos que hacer puntos deslizados, puntos rasos. En este primero nada porque tenemos la cadeneta, en el segundo insertamos, sacamos y sacamos. En el siguiente lo mismo, insertamos, sacamos y sacamos, así con puntos deslizados hasta llegar al gancho. No aprieten mucho, sino que tienen que mantener la misma tensión con la que veníamos tejiendo. Ya tengo los 10 puntos tejidos en punto deslizado. Quito el gancho y ahora en el siguiente punto, que es donde teníamos el gancho, vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a subir con las 3 cadenetas que forman el punto alto más una cadeneta que será cadeneta de separación. Subimos con 4 cadenetas, tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue tejemos punto alto. Así, de esta manera. Una cadeneta, tomamos lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadeneta, nos saltamos un punto en el que sigue otro punto alto y así hasta llegar al otro gancho. Vamos a mantener la misma secuencia. ¿De acuerdo? Es el mismo patrón. He tejido el último punto alto, hago una cadeneta, este punto nos lo tendremos que saltar y tendremos que tejer justo en el punto donde tenemos el marcador. Entonces lo vamos a quitar, tomamos lazada, este no lo saltamos y en el siguiente, que es donde teníamos el marcador, tejemos el último punto alto. Aquí es donde finalizamos, donde teníamos el marcador, en ese mismo punto nos toca tejer el punto alto. Ahora vamos a subir con 3 cadenetas, damos la vuelta y nos volvemos tejiendo la fila de puntos altos, que es la fila que nos toca. Entonces en el espacio un punto alto, encima del punto alto tejemos punto alto, en el espacio siguiente otro punto alto, encima del punto alto siguiente punto alto y así hasta llegar al otro lado, al otro extremo del tejido. ¿Ven? Vamos a seguir la misma secuencia. Aquí nos tocará tejer el punto alto encima del punto alto, un punto alto en el espacio y el último punto alto, recuerden que hay que tejerlo en la tercera cadeneta. De esta manera vamos a mantener la labor recta.
vamos a seguir tejiendo con esta secuencia para la parte de la espalda hasta que lleguemos a la altura de la nuca. Entonces yo, como la espalda ya la tengo terminada, les voy a medir para que vean cuántos centímetros he dejado desde la sisa hasta esta última fila. Un detalle que no les he comentado: tanto en la parte de la sisa como la última fila que vayan a tejer tiene que ser la fila de puntos altos. Entonces vamos a medir desde aquí hasta aquí. Tiene 19 centímetros, desde la sisa hasta la última fila 19 centímetros. 19 centímetros, que serían 7 pulgadas y media. Y en fila sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 filas en total, lo que yo he tejido desde esta primera. Nada más separar la sisa, desde esta primera de las casillas hasta esta última, son 20 filas en la parte de la espalda. Por tanto, en esta otra pieza, que es la parte delantera, como tiene que tener la misma altura, a partir de esta fila tienen que ser 20 filas también. Entonces, como en la parte delantera va a llevar la apertura del cuello, el rebaje del cuello calculo que lo haré como a la mitad. Entonces voy a tejer 10 filas, me pongo la labor encima y si veo que el rebaje del cuello me queda a la altura que a mí me gusta, ya que al ser veraniega no me gusta que me quede muy arriba, muy apretada, pero tampoco que tenga muchos cotes, sino que sea una apertura normal. Lo dicho, voy a tejer 10 filas, que serían la mitad de lo que he tejido en la espalda, me la pruebo y si con 10 filas me gusta dónde queda el cuello, el rebaje del cuello, ahí les muestro cómo dividiremos para terminar de tejer lo que serían los hombros. Les muestro que ya terminé las 10 filas que les comenté que iba a tejer. Entonces, como ven, he puesto ganchos, he unido la parte de la espalda con la parte delantera, me la he probado y el rebaje del cuello sí que lo voy a dejar a esta altura. Es una apertura normal, la blusa no va a quedar ni muy escotada, pero tampoco muy cerrada. Les recomiendo a ustedes también que tejan primero la parte de la espalda y después la parte delantera de la blusa. Entonces quito todos los marcadores y ahora nos vemos para seguir tejiendo. Vale, por aquí ya tenemos solamente la parte delantera. Y un detalle a tener en cuenta también en esta parte es que la última fila también vamos a tejer la fila de puntos altos. El siguiente paso ahora, lo que nos toca hacer es separar los hombros de la apertura que vamos a dejar para el cuello. En centímetros he dejado 13 centímetros en un lado y otros 13 centímetros en el otro lado. En total son 30 puntos altos que he dejado libres. Ustedes tienen que sacar la medida del hombro según la talla en la cual están tejiendo. Vale, ahora tenemos que seguir tejiendo. No he cortado el hilo, desde aquí mismo seguimos con el mismo patrón, solamente desde esta esquina hasta este primero gancho. Tenemos que ir dando fila a fila hasta tener la altura total que tejimos en la espalda. En mi caso eran 20 vueltas, entonces aquí ya tengo 10, por tanto me toca tejer 10 filas más para tener el alto total. Entonces vamos a retomar el tejido. Aquí hemos terminado por el derecho con la fila de puntos altos, entonces ahora nos toca subir con las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, giramos la labor, tomamos lazada, este punto no lo saltamos, en el siguiente tejemos punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto alto. Así hasta llegar al punto donde tenemos el gancho. Estoy ya llegando al punto donde tenemos el marcador. Hago una cadeneta y como ven este punto me toca saltármelo y justo en el punto donde está el marcador tengo que hacer el punto alto. Entonces quito el marcador y ahí tejemos el punto alto. Entonces ahora la siguiente fila es la fila de puntos altos, por tanto vamos a subir con las 3 cadenetas, giramos y ahora nos regresamos tejiendo la fila de puntos altos. Un punto alto en el espacio, otro punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior y así hasta llegar al final. Es repetir todo el rato lo mismo. No me digan que es difícil.
Así tenemos que seguir tejiendo esta parte del hombro hasta llegar a la altura que le hayamos dado a la parte de la espalda. Ya terminé de tejer las 10 filas y de esta manera se me ha formado este hombro. Y como les dije, contando desde la sisa, desde esta primera fila hasta esta última de puntos altos, tengo mis 20 filas, que se corresponde con las 20 filas que también he tejido en la parte de la espalda desde la sisa hasta la última fila detrás del cuello. Vamos a dejar hebra para luego poder unir este hombro a la parte de la espalda, entonces dejamos hilo, cortamos para luego unir. Vamos a hacer una cadeneta para asegurar, sacamos la hebra y listo. Ahora tenemos que tejer esta otra parte, esta otra tira. Entonces, cuando hicimos la división, empezamos a tejer por el revés con la fila de las casillas. Entonces vamos a poner el tejido por el revés y tenemos que empezar a tejer desde el gancho hacia la esquina. Recuerden que yo dejé, en mi caso eran 13 centímetros, que son 30 puntos más el punto que tengo en la cadeneta. En total son 31 puntos, número impar. Entonces aquí mismo donde tenía el gancho, vamos a insertar, vamos a anudar aquí el hilo. Insertamos el gancho y tejemos 4 cadenetas de subida. 1, 2, 3 y 4. Tomamos hebra, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto alto. Una cadeneta de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto alto. Una cadeneta, nos saltamos un punto y en el que sigue tejemos punto alto. Cuando lleguemos a la esquina vamos a tejer como siempre una cadeneta. Este punto nos toca saltárnoslo, que es el punto alto, y en la tercera cadeneta que hicimos de subida, ahí tejemos un punto alto. Es exactamente igual que tejimos en todas las filas, es la misma secuencia. Ahora subimos con las 3 cadenetas y nos regresamos tejiendo por el derecho la fila de puntos altos. Un punto alto en cada espacio y encima de cada punto alto de la fila anterior. Así, de esta manera venimos tejiendo puntos altos. Vamos a llegar al final, en el espacio nos toca tejer un punto alto y en la tercera cadeneta otro punto alto. En total aquí al final los 2 puntos altos. Así vamos a ir tejiendo fila a fila, repitiendo lo mismo que tejimos en esta otra tira. En mi caso voy a tejer las 10 filas para completar esta otra parte. Vale, una vez que tenemos terminada la otra tira de la blusa, también hemos dejado hilo para coser el hombro a la parte de la espalda. Ahora el siguiente paso es unir este costado, este lateral de la parte delantera con el lateral, el costado de la parte trasera. Vamos a tomar las 2 piezas, esta es la parte de la espalda y la vamos a colocar en la mesa, como ven, con el revés hacia nosotros, hacia arriba. El derecho tiene que quedar pegado a la mesa. Y ahora la otra pieza, que es el frente, tiene que quedar con el derecho hacia nosotros. Es decir, que vamos a enfrentar revés con revés. Y vamos a empezar tejiendo en esta esquina. Desde aquí, desde la esquina de los cuadrados, iremos uniendo hasta esta sisa. Vamos a empezar ahora uniendo un cuadrado con el otro. Vamos a unir de la misma manera que unimos los 2 cuadrados para crear las filas. Por tanto, tomamos el gancho con el cual veníamos tejiendo, vamos a anudar hilo en esta esquina del cuadrado de la parte delantera, el que tenemos enfrente, ya que vamos a unir por el derecho esta parte. Entonces, aquí vamos a hacer un nudo, vamos a hacer ahora 2 cadenetas, 1 y 2, y vamos a insertar el gancho en la esquina del otro cuadrado. Entonces, aquí insertamos, sacamos y tejemos un punto bajo. 2 cadenetas. Y nos vamos a venir al primer espacio de este cuadrado. Un punto bajo, 2 cadenetas y nos vamos al espacio del cuadrado de la espalda, al primer espacio. Así tenemos que ir uniendo, exactamente igual que unimos para crear estas 2 filas de cuadrados. Estamos llegando al final de este primer cuadrado, entonces hacemos 2 cadenetas. Hemos tejido el último espacio antes de llegar a la esquina, la parte de la espalda, 2 cadenetas y ahora nos toca insertar en la esquina de este primer cuadrado. Insertamos y tejemos punto bajo, 2 cadenetas y nos vamos a la esquina del cuadrado de la espalda. 2 cadenetas
Y ahora tenemos que tejer estos espacios que se nos han creado al unir los dos cuadrados. Entonces, ahí es donde vamos a insertar y vamos a tejer un punto bajo. 2 cadenetas y lo mismo ahora en la parte de la espalda. En este espacio de aquí tenemos que insertar y tejer punto bajo, 2 cadenetas y ahora sí nos toca venirnos al espacio entre puntos altos y puntos altos, donde tejemos punto bajo, 2 cadenetas y nos toca en el otro cuadrado de la parte de la espalda insertar en la esquina entre puntos altos y puntos altos. 2 cadenetas y a partir de aquí seguimos tejiendo cada uno de los espacios en este lado del cuadrado. Entonces ahora nos toca el primer espacio después de los puntos altos, 2 cadenetas de separación y el primer espacio en el cuadrado de la espalda. Hemos hecho el punto bajo en la esquina de este cuadrado, de la parte del frente, las 2 cadenetas y ahora nos vamos a la esquina del cuadrado de la espalda, que es la última esquina. Entonces ahí insertamos y tejemos punto bajo. Esta parte la vamos a unir con la aguja lanera. Vamos a cortar hilo, ya no vamos a usar el gancho, cortamos hilo suficiente para unir, ¿vale? Entonces la enhebramos y empezamos a unir, pero esta parte la tenemos que unir por el revés. Entonces lo que vamos a hacer, como los cuadrados ya los tenemos unidos, simplemente es darle la vuelta al tejido para unir por el revés. La parte de los cuadrados se une por el derecho y esta parte la vamos a unir por el revés. Tenemos la aguja con el hilo hacia nosotros y ahora vamos a insertar la aguja en el otro lado y la vamos a insertar en esta esquina, justo donde empieza el punto alto. Ahí, a pie del punto alto, insertamos y vamos a venirnos con la aguja a pie de este otro punto alto. Así, de esta manera. Entonces, a partir de aquí tenemos que ir insertando la aguja desde nuestro lado hacia el otro lado. Insertamos la aguja en esta primera cadeneta del punto alto y nos vamos a la otra pieza insertando también en la primera cadeneta del que forma el punto alto. Ahora el hilo lo tenemos en este lado, pues desde este lado vamos a insertar la aguja en la segunda cadeneta a través así de las 2 hebras y nos venimos a este otro punto alto también insertando la segunda cadeneta. Como los puntos altos están formados por 3 cadenetas, tenemos que insertar la aguja 3 veces para que no nos quede un hueco sin coser. Y ahora aquí en la esquina, que es la primera cadeneta, y lo mismo en el otro lado, así. Y nuevamente insertamos en el primer punto y en el primer punto en este otro lado y desde aquí ahora para allá, así. De esta manera tenemos que ir uniendo a la par un punto con un punto de un lado y de otro hasta llegar aquí en la esquina. Esta parte es un poco más trabajosa porque tenemos que asegurarnos que vamos a insertar la aguja en el mismo sitio para que se quede bien cerrado y que queden las filas al mismo nivel. De esta manera vamos a unir los dos costados. En la parte de los cuadrados los tenemos que unir con el gancho para mantener el mismo diseño y en esta parte de las casillas y los puntos altos así tenemos que ir uniendo punto a punto. Vamos a ir apretando y estirando para que el tejido no se nos quede fruncido. Así. Vale, ahora una vez que tenemos los dos costados unidos, vamos a unir lo que son los hombros. Entonces los hombros también los vamos a unir por el revés. Con la hebra que dejamos en cada hombro, vamos a enhebrar la aguja y empezamos. Tenemos que empezar a unir desde el centro hacia la esquina. Entonces aquí para asegurarnos que vamos a unir a la misma altura la parte delantera con la parte de la espalda, tienen que contar los mismos puntos que tenemos aquí. Son 31 puntos que yo dejé para mi hombro. Entonces aquí tengo que contar 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 30 y 31. Aquí en este punto, en el punto número 31 es donde voy a insertar la aguja para unir y formar esta esquina. Siempre en las esquinas le vamos a dar 2 pasadas, así. De esta manera se quedan bien aseguradas las esquinas. Ahora nos venimos al segundo punto de esta parte del tejido y nos vamos al segundo punto de la otra parte del tejido.
Pasamos la hebra así por encima y nos venimos al siguiente punto de la parte delantera y nos vamos al siguiente punto de la parte de la espalda. Esta hebra siempre tiene que quedar así por encima, ¿de acuerdo? A la hora de coser tiene que quedar por encima, así, de esta manera. Asegúrese de insertar en cada punto a través de las dos hebras para que no se queden lazadas sueltas. Así, en un lado y en otro lado, es decir, en un punto y en otro punto, a la par. Vamos a ir insertando la aguja punto a punto. Cada poco que cosemos, sujetamos con el dedo encima y con la otra mano vamos tirando del hilo con el que estamos cosiendo para que quede bien plano. Estoy llegando a la esquina y me queda este último punto que lo voy a unir con el otro punto del otro lado, y ahora en la tercera cadeneta que hicimos para el punto alto, ahí tenemos que insertar la aguja a través de las dos hebras. Tenemos que hacer esta puntada y nos vamos al punto alto de la otra pieza y lo mismo, insertamos a través de las dos hebras. Este es el último punto. Entonces, antes de asegurar, vamos a sujetar y vamos a estirar como les enseñé para asegurarnos que todo el tejido en esta parte del hombro quede bien recta, que no quede fruncida, ¿de acuerdo? Para que cuando nos pongamos la blusa los hombros nos queden bien. Tanto al inicio como al final damos dos pasadas. Voy a aprovechar que tenemos esta hebra y voy a sacar esta otra por aquí para ahora anudar y ya con esto aseguramos. Hacemos un nudo con las dos hebras y de esta manera nos ha quedado la unión del hombro por el revés. Ahora lo que tenemos que hacer es la terminación en las dos sisas, es decir que vamos a orillar toda esta parte alrededor. Entonces, como aquí nos sobró hilo, que es con el que veníamos cosiendo el costado, ahí mismo vamos a anudar y con este mismo hilo vamos a empezar ahora a tejer. De esta manera no vamos a desperdiciar el material. Vamos a empezar aquí mismo donde tenemos el hilo, vamos a volver a insertar, sacamos hebra en la aguja, hacemos una cadeneta de subida, en el siguiente punto alto ahí tejemos un punto bajo. En esta parte de la sisa de los puntos altos simplemente vamos a ir insertando en cada punto y tejemos un punto bajo. Cuando lleguemos a la esquina, para seguir tejiendo por este otro lado, este punto que tenemos aquí lo tenemos que tejer, que sería el último. Y en esta parte, que es la parte que tejimos en la espalda, vamos a ir tejiendo detrás de cada punto alto dos puntos bajos. Simplemente insertamos y tejemos así dos puntos bajos. Por detrás de este primer punto alto vamos a insertar y tejemos un punto bajo y en el mismo sitio un segundo punto bajo. Así tenemos que ir todo alrededor. En cada espacio tenemos que tejer dos puntos bajos. Cuando lleguemos a la parte del hombro donde unimos, aquí vamos a procurar para que el hombro no se nos frunza. En el centro, justo donde está la línea de la costura, ahí mismo insertamos y tejemos un punto bajo. Y después seguimos por este otro lado, dos puntos bajos detrás de cada punto alto. Damos toda la vuelta, llegamos donde empezamos, ahí cerramos, en este primer punto cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadeneta y vamos a repetir una vuelta más de puntos bajos. Para la segunda vuelta será muy fácil, ya que solamente tendremos que hacer un punto bajo dentro de cada punto bajo de esta primera vuelta. Anudamos bien el hilo, lo rematamos y habremos terminado. Exactamente igual tendremos que proceder con la otra sisa, es decir, que en las dos vamos a tejer dos vueltas de puntos bajos. Como estamos tejiendo y no cosiendo, lo estamos haciendo por la parte del derecho. Y lo mismo vamos a hacer en la parte esta del cuello. En esta parte del cuello, desde aquí van a empezar a tejer una fila de puntos bajos todo alrededor. Pero lo importante es que empiecen en el hombro. De esta manera, por esta parte van tejiendo un punto bajo encima de cada punto alto y cuando lleguen a esta otra parte, recuerden que eran detrás de cada punto alto dos puntos bajos y finalizan con un punto deslizado en el primer punto. Cortan el hilo, lo rematan y ya está. En esta parte del cuello solamente vamos a darle una vuelta de puntos bajos. Bueno, yo por aquí ya he terminado de orillar el cuello.
Así es como nos ha quedado solamente con una vuelta de puntos bajos y las dos sisas. En la sisa, como les dije, hay que hacer 2 vueltas de puntos bajos. Y ahora, por último, para terminar ya completamente la blusa, nos quedaría rematar esta parte de abajo, la parte de la cintura. Vamos a empezar a tejer en una de las esquinas de la blusa, por ejemplo en esta esquina de este cuadrado, que es en el costado. Aquí tenemos la costura en el costado, por tanto vamos a empezar en esta misma esquina. Insertamos en este espacio en la esquina, anudamos el hilo, insertamos el gancho, sacamos hebra y vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Tomamos lazada, encima de estos 4 puntos altos tejemos un punto alto. Vamos a tejer 4 puntos altos, o sea, un punto alto encima de cada punto alto que tenemos aquí en la esquina. 4 puntos altos. En este primer espacio tejemos 3 puntos altos. Tomamos lazada, encima del punto bajo, insertamos y tejemos punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente espacio otros 3 puntos altos. 2 y 3. Tomamos lazada, encima del punto bajo, punto alto. Ahora les muestro. Y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Así vamos a llegar hasta la esquina de este primer cuadrado. Así, de esta manera nos tiene que ir quedando esta parte. 4 puntos altos encima de estos 4 puntos altos. Ahora nos toca este espacio entre puntos altos y puntos altos. Entonces en este espacio tejemos un punto alto. Y ahora, antes de empezar a tejer el cuadrado, recuerden que tenemos aquí los 2 espacios que se nos han formado en la unión. Entonces, en cada espacio vamos a tejer un punto alto. Igual que tejimos en el otro lado los puntos bajos, pues aquí tejemos los puntos altos. Y ahora seguimos tejiendo en el siguiente cuadrado. En el espacio antes de los 4 puntos altos tejemos un punto alto y ahora encima de cada punto alto tejemos punto alto. En total tienen que ser 4 puntos altos. Con esta secuencia de puntos altos tenemos que seguir tejiendo todo alrededor. Estoy llegando al final de la vuelta y antes de unir nos quedan estos 2 espacios. Entonces vamos a tejer un punto alto en cada espacio. Uno y en este último otro punto alto. Y ahora en la tercera cadeneta del primer punto alto es donde vamos a unir con un punto deslizado. Hacemos un punto raso, un punto deslizado y con esto ya hemos terminado la vuelta. Subimos con una cadeneta y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos, es decir, un punto bajo encima de cada punto alto. 1, en el siguiente punto alto tejemos el segundo punto bajo y en el siguiente el tercer punto bajo. 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el tercer punto ahí tejemos el siguiente punto bajo. Nuevamente 3 puntos bajos, 2 y 3. 3 puntos bajos, 2 cadenetas. Nos saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el tercer punto tejemos un punto bajo. 3 puntos bajos más el punto que hicimos después de las cadenetas serían total 4 puntos bajos. 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y en el tercero tejemos punto bajo. Y nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y en el tercero tejemos punto bajo. Así tenemos que dar toda esta vuelta. Para finalizar la vuelta tejemos el espacio de las 2 cadenetas, 2 puntos bajos, tejemos nuevamente las 2 cadenetas y ahora nos vamos a ir en el primer punto que hicimos al comenzar. Ahí vamos a insertar y vamos a finalizar con un punto raso, un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar el cierre, apretamos bien y ya podemos cortar el hilo. Con esto ya hemos terminado las 2 filas para rematar y ahora poder ponerle los flecos. Vamos a esconder las hebras que tenemos y ahora les muestro de qué manera vamos a empezar a ponerle los flecos.
Por último, lo que tenemos que hacer son los flecos para ir colocándolos en estos espacios que hemos ido tejiendo de las dos cadenetas. Entonces, en cada uno de estos espacios vamos a ir poniendo flecos todo alrededor. Entonces vamos a tomar hebra del mismo hilo que hemos tejido la blusa y vamos a ir cortando tiras para formar ahora los flecos. Entonces, para ello vamos a necesitar la cinta métrica para medir el largo de cada hebra. Si mis flecos van a ser de 15 centímetros, las hebras las tenemos que cortar el doble, es decir, 30 centímetros. Siempre el doble, porque al doblar el fleco nos tiene que quedar por la mitad. Entonces por aquí 30 centímetros corto esta primera hebra. Cada fleco lo vamos a hacer de 4 tiras, de 4 hebras. 4 tiras de 30 centímetros cada tira. Vamos a tomar así los dos extremos y los vamos a juntar. En total tenemos que juntar las 8 hebras. Este lado, el que tengo aquí donde se nos forma este lazo, es el que tenemos que ir insertando en cada espacio de las dos cadenetas. Entonces ahora tomamos este extremo y lo vamos a insertar por cada uno de los espacios. Vamos a sacarlo. Por este espacio, lazo que se nos ha formado, es por donde vamos a sacar todas las hebras. Las pasamos y las sacamos y ahora simplemente tiramos para que queden así a nivel. Apretamos muy bien para que se quede bien el nudo. Y de esta manera como nos tienen que ir quedando los flecos. Este es por el revés y así nos tiene que quedar por el derecho. ¿De acuerdo? Este ya es un fleco terminado. Entonces vamos a juntar este extremo con este otro. Sujetamos los dos extremos y aquí se nos dobla en esta parte y se nos forma un lazo. Ahora sujetamos de aquí y vamos a ir insertando. A la hora de insertar para que el nudo quede por detrás, vamos a doblar de esta manera nuestra labor y con el tejido del revés hacia nosotros es por donde vamos a sacar las hebras. Es decir, desde el derecho, ven, con la aguja hacia nosotros por el revés. Entonces, para que vean bien, simplemente ahora pasamos todas las hebras por este lazo. Sujetamos el tejido y es simplemente ahora tirar. ¿Ven? Aprietan y tiran. Así. Y ya tenemos dos flecos colocados. Así tenemos que ir cortando tiras de la medida que ustedes quieran, teniendo en cuenta que lo tienen que doblar y al doblarlo quedará por la mitad. Y van colocando en cada uno de los espacios de las dos cadenetas. Todo alrededor tiene que quedar con flecos. Así es como nos ha quedado la blusa. Esta es la parte de los hombros para que puedan ver bien las terminaciones, el cuerpo, la parte de los cuadrados y aquí ahora viene la parte de los flecos. Así es como nos tiene que quedar todo alrededor con flecos. Si me siguen en mis otras redes sociales habrán visto fotos que les he compartido con la blusa ya estrenada para que vea cómo queda puesta. Obviamente puesta se ve mucho mejor. Con los flecos resalta mucho mejor lo que es el tejido, los cuadrados y todo. Bueno, pues esta ha sido la labor que hemos tejido en este tutorial. Espero que les haya gustado, que se hayan animado a tejerla y que la adapten a su gusto, a su forma de vestir. Sin más, me despido por hoy. Hasta pronto.